Vamos a hablar sobre este libro, el libro editado por Jaime Vargas sobre la obra de Salas. ¿Cómo inicia este proyecto, Carlos? Mira, Armando, esto ha tenido un largo proceso y en lo que una de las etapas importantes es la que es la portada de esta versión en inglés del libro, que es la obra que se hizo para la película. Hay cierta relación entre mi trabajo y la parte cinematográfica que a veces sale como a la luz y que tiene estos procesos de guión, de crear una historia con una obra. Todo eso tuvo como un punto de clímax que fue la película. Esta se hizo la versión en inglés con un detalle del gran cuadro circular de la película. ¿Por qué se toma la decisión de tener esta obra como portada del libro, ya que este libro es tan importante para ti? Bueno, el ¿De qué libro, se trata la obra? Háblanos sobre esta obra y por qué protagoniza o hace portada el libro. mira, la cuestión está sintetizada en la foto detrás de cámara, en la cual se ve la dimensión de la obra en una de sus etapas y está el equipo de producción de la película. Entonces, como en cierta forma lo que ve uno es el montaje escenográfico dentro del taller, o sea, lo que son los procesos internos de artista se van transformando en obras, pero también en especies de performances de largo tiempo, de cuestiones espaciales, temporales, de recuerdo, de imágenes que van todo bordeando o haciendo toda el vientre en el cual va a surgir una obra abstracta, ¿no? Totalmente abstracta. Ese es el interés que quisiera enfocar en esta charla contigo, es sobre la obra en distintas etapas, cómo ella ha tenido un vientre, un lugar, un sitio donde se va construyendo y que es a partir de pensamientos, de ideas, de lugares, de cuestiones temporales, de inquietudes, como, no es tanto como su marco, sino su recipiente. Bueno, ya que tú refieres a que el contenido del libro está enmarcado por pensamientos, por ideas, por lugares, espacios físico-temporales, empecemos a hablar del pensamiento, de esos pensamientos que están abstraídos en este libro. ¿Cuál es el más importante que tú piensas que se puede resaltar sobre el libro? ¿Qué pensamiento compone o construye esta obra que se llama Salas? Sí, cuando originalmente este libro se iba a hacer hace 20 años y era en un formato de catálogo, eran unos textos, unas charlas con José Hernández que se mantuvieron por un tiempo y que fueron editadas en una pequeña edición de libro de artista que se llevó para la Feria Arco en Madrid. Ese libro de todas maneras siguió teniendo su proceso. En realidad fue una especie de fracaso lo que ocurrió con la terminación de esa edición de 100 ejemplares del libro. Terminaron muy pocas hechas y yo tuve la oportunidad de presentarla en Madrid, pero lo que indicaba eso es como es una obra que también indica que lleva a procesos y que los procesos son los que enriquecen y dan sentido a la obra. Yo te pongo un ejemplo con los primeros trabajos que aparecen aquí. Aquí hay una obra del año 92 que había surgido de una frase de Degas que se decía: pintar el cuadro es como cometer un asesinato, es preciso tener previstas todas las coartadas.
Entonces, en esa época estaba muy de moda el libro de Calvino, el de las 6 propuestas para el próximo milenio. Yo hice una especie de parodia, en cierto sentido posmoderna, que era un término muy de boga en la arquitectura y en las artes. Empezaba a introducirse en Colombia en el año 90, un poquito tardío, pero entonces era como hacer un simulacro de llegar a una obra maestra. Entonces una obra de esta se construía a partir de un elemento figurado, que era la frase de Degas, que tenía una connotación muy importante. Por ejemplo, ahora me comentaba una amiga que había pensado en mi obra con respecto a la última película de Lars von Trier, que trata sobre un asesinato, sobre una serie de asesinatos, pero veía como que tenía esa alusión a lo que decía Degas y cómo yo construía esa obra. Entonces esa obra en particular, que ocupó unos 3 o 4 años de mi trabajo, ella tenía su contenido propio y su dinámica propia. O sea, ahí casi que la cuestión del autor, que era lo que también ahora intentábamos con respecto a este ensayo de entrevista, era la despersonalización, al mismo tiempo que había una fuerte personalización en la obra. O sea, la cuestión de partir de una idea figurada, de que una obra de arte se puede construir como construir un asesinato, ahora pasarlo a una obra abstracta y en una época posmoderna. Entonces era hacer entonces es una obra muy grande, más de 250 por 250, muy elaborada artesanalmente, y está en una colección de Puerto Rico, en la colección Pérez Divi de Puerto Rico. Y así es con cada obra, y como este libro no está hecho cronológicamente, entonces salta de un lado a otro. Podemos hacer varios ensayos, o sea, viéndolo como se percibe una obra dentro de un libro, a como se percibe en una exposición, a como se percibe en el taller, en mi taller de artista. ¿Tú has tenido esas percepciones? ¿Has visto exposiciones mías? ¿Has visto cómo es mi taller? Y tienes este contacto con el libro. Por ejemplo, ahora yo pienso en esta sincronía o este encuentro casual entre esto que se decidió a última hora para el libro, que son unas fotografías de unos dibujos que están enmarcados y que con unas lupas que le dan resalte, y con lo que era esta obra del 92. Estos pequeños cuadrados que están muy elaborados, como puedes ver, tienen una parte de realización artesanal alta, y vienen dentro de este concepto de Degas, de que un cuadro se hace como se comete un asesinato. Entonces, por ejemplo, dentro de esta obra del 92 se incluían también fotografías de distintas películas, por ejemplo, La ventana indiscreta de Hitchcock, que eran estas pequeñas cositas que ves, son fotografías de películas o de dibujos que yo hacía, porque en estas obras había unos elementos ocultos que estaban con metal, entonces podían tener imanes en los cuales la obra se complementaba o se llenaba con esto. La obra era un contenedor también, un contenedor de otras obras. Y así, aquí se ven con más claridad, por ejemplo, estas son fotografías de una película que se llamaba El silencio de los inocentes, otra película que era varias de Hitchcock que utilizaba yo dentro de eso, y el cuadro era también un receptáculo de cuestiones. Esa fue una etapa de mi obra y así se ha ido evolucionando en distintos. Si tú quieres ojear y preguntarme sobre alguna, te puedo dar algunas pistas. Sí, pues inicialmente quisiera hacerte una pregunta más general y estamos hablando específicamente de este libro de Salas, que es un artista abstracto. A mí me gustaría que tú me contaras por qué te defines por lo abstracto fundamentalmente, porque tu obra o la obra Salas es abstracta. ¿Por qué lo abstracto? Aquí hay una cosa curiosa que estaba pensando en la introducción del libro. Hay una obra que tiene que ver con
el plano secuencia en el cine. Mi hija estaba estudiando cine y me habló del plano secuencia y yo vi que los cuadros que estaba haciendo, que se llamaba La ráfaga que levantó lo visible, como este cuadro, se trasladaba a un lugar donde no había imagen. Lo visible se había sido llevado por una ráfaga y eso es muy cinematográfico, pero también yo veía que el cuadro se podía recorrer como un plano secuencia. O sea, visualmente uno como plano secuencia lo recorre. Ya dentro de una visión cinematográfica, generalmente hay un guión, hay unos elementos figurativos que introducen eso. En el caso de la obra de Salas, se hace tabula rasa con respecto a la imagen y eso queda en suspenso, como si hubiera habido una ráfaga que se llevó todo eso y no quedó nada. Esta era una obra del año 99 que estuvo en la segunda parte de la retrospectiva que me hicieron en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y que después fue trasladada a las salas de exposición de AFIT en Medellín. Ese es un caso de cómo la imagen deja de ser protagonista, que en cuestiones de la abstracción la obra no es que descarte la abstracción. Por ejemplo, las primeras abstracciones que yo hice viendo un programa de Edouard Punset, en donde entrevista a Mal-de-Braux, el que descubrió los fractales, yo vi que en la misma época que él estaba descubriendo los fractales en Francia, yo estaba en Francia y estaba haciendo mis primeras abstracciones y vi una relación muy clara entre eso y eso, pero yo no tenía ni idea que eran estos cuadros en blanco y negro, pues hay sepias también y todo, en los cuales está la cuestión que plantea Mal-de-Braux de la rugosidad dentro de la geometría contra la parte lisa de lo que fue toda la geometría euclidiana y todo eso. En arte también, lo que se llama geometría en arte, en abstracción, es la geometría lisa, que a mí en este momento, después de tanta elaboración con respecto a la geometría rugosa, me hace la parte más aburridora de la abstracción. Por ejemplo, me interesa mucho el cubismo de Picasso y de Braque, pero si le quitamos la imagen, o sea, que sea un retrato de una persona o algo de eso, queda algo así como lo que sería una imagen fractal. Si le quitamos esa cuestión. De una geometría lisa, tú no puedes llegar a esos campos, es una geometría más estática. Entonces, esta es una obra que implica también movilidad, movimiento, y lo que es el caso de imperfección, de rugosidad, de cómo es la naturaleza, también cómo se comporta en su perfección, es también generar caos, generar desorden dentro de su propia estructura. Entonces yo veo ciertas alusiones de mi obra a cuestiones que han sido elaboradas dentro de la física, dentro de lo cual yo tengo muy poca idea, pero que sí veo y que algunas personas las han visto en esa. En la que te hablaba de la ráfaga que levantó lo visible, unos matemáticos que estaban visitando la exposición me dijeron que eso tenía que ver con los fractales. Pero cuando yo había escuchado de fractales, estaba haciendo estas piezas que hacían alusión a las geometrías simple, contaminada con toda esta geometría de lo rugoso, y porque quien me ayudaba era un artista turco que era carpintero y que me enseñaba todos estos procesos de carpintería, y su esposa era profesora de la Universidad Nacional de Matemáticas. Entonces ya una vez llevó un libro de fractales y nos mostró muy entusiasmada todo ese tema de los fractales. En el año 92 los fractales fueron descubiertos como en el año 85, alrededor del año 85, que era cuando te mencionaba esas obras de esa época. Bueno, si bien el libro Salas no tiene un desarrollo cronológico como tal, por el simple hecho de ser un libro, cuenta una historia y tiene una línea dramática, que pues toda línea dramática tiene un inicio, un clímax y un final. El final todavía no lo tenemos, porque la obra continúa. Pero ¿cuál sería el principio de este libro? ¿Cuál es la historia que cuenta el inicio de este libro?
Pues, cuando estábamos construyendo el libro hace 20 años con José Hernández, yo me acordé del prólogo de Cervantes para el segundo Quijote, donde él habla en tercera persona del autor y donde todo se vuelve como un simulacro. Entonces yo decía, esto puede ser el simulacro del simulacro de un libro. Entonces, en ese sentido tampoco tiene principio ni tendría fin, no lo hay. Cuando se quiera agarrar algo como si fuera dentro de esa orden cronológico, aquí se rompe, no lo hay realmente. Entonces lo que hay es alusiones, hay como esos chispazos de la memoria y todas esas cuestiones que llegan y pueden, entonces el espectador está invitado a jugar con los elementos, no como en Rayuela de Cortázar, pero sí hay ciertas cuestiones en que la persona puede intervenir y su experiencia personal y su memoria y sus recuerdos también pueden entrar a formar parte de la historia narrada acá. Entonces sería cada espectador que le dé un comienzo y le dé un final, cada lector, cada observador de mi trabajo. Por ejemplo, en este cuadro lo tenía una amiga, artista, que es Ana Mercedes Hoyos. Es un cuadro que tuvo varios momentos, pero con respecto a la imagen que me preguntabas antes y lo que es la elaboración de la imagen, era un cuadro que quitaba todo lo que fuera el color. Yo después le añadí estos cuadrados amarillos, como darle esa cosa de acercamiento y alejamiento para una exposición que era sobre la pintura y la música. Una exposición que a mí se me ocurrió para una galería que estaba recién construida que llamaba La Cometa. Entonces, esto era con respecto a las variaciones Goldberg de la interpretación que hacía Glenn Gould cuando estaba joven, la primera interpretación de esta pieza, que tenía antecedente conmigo. Yo vine a conocer a Glenn Gould, no fue a partir de sus interpretaciones de Bach, sino a partir del libro de Thomas Bernhard que se llamaba El Malogrado. Eso me impactó muchísimo, ese libro, me pareció una cosa impresionante y de ahí me interesé mucho por Glenn Gould. En París tuve la oportunidad de ver la película dedicada a Glenn Gould, que también es por fragmentos, y a introducirme en todas sus interpretaciones, especialmente en estas variaciones que son tan impactantes. Él hizo una versión en joven y 20 años después hizo otra versión de estas, pues las grabó, de estas variaciones. También tenían la cuestión de que había el mito de que las había compuesto para un señor que sufría de insomnio. Entonces no sé si era para que se durmiera o para que se le hiciera menos larga la noche. Me imagino que los músicos le estaban tocando al lado. Entonces, estas obras se llamaban Tal vez Insomne. La cuestión del sueño y vigía en la obra también es muy importante. La cuestión de cómo se cruza el campo de lo que vivimos en el mundo diurno, el mundo externo a los sueños y el mundo de los sueños. Siempre cuando al amanecer hay un nuevo empate entre un mundo y el otro. Ahora, como comentaba nuestro amigo Vicente, que Chillida todas las mañanas se medía, yo creo que era para ver cómo había resurgido ese mundo de los sueños, ¿no? De pronto era ahí donde iba a ver eso. Entonces también en la obra está eso del campo de lo insomne, de lo que se vive en estados, supongamos, alterados de la conciencia con respecto a una visión objetiva del mundo, que es la que en cierta forma es la que prima en el mundo real, pero que cohíbe todo el mundo de la intuición y el mundo de los sueños. Bueno, dentro del libro podemos percibir varias etapas de la obra de Salas. ¿Habría alguna manera de definir esas etapas?
Sí, claro, porque lo que se llama, la parte donde hace un perfil José Hernández, él dice que yo soy, o que Salas es una persona de etapas, que vive, como se dice, ciertos periodos. Entonces sí se podrían definir, y eso es una elaboración que yo dejo para el público, como pueda llegar a ser. Pero también hay otra cosa, es que una etapa pasa a otra, o sea, rompe esa barrera. Aquí hay un cuadro muy particular que es un cuadro, que era un cuadro abstracto, el momento, que decidí fragmentar y volverlo un rompecabezas. Entonces una obra en la que se puede jugar. Entonces aquí hay personas que lograron jugar un poco y armaron algunos pedazos del cuadro original, pero también es como la ilusión esa de cómo lograr armar una pintura abstracta en un momento de crisis de la pintura, cómo poder rearmar, ¿no? Era como un paso adelante de lo de cómo construir una obra maestra a cómo rearmarlo. Todo esto de la obra maestra y de todas estas simulacros han sido parte muy importante dentro de las inquietudes, no solamente artísticas, sino filosóficas. Por ejemplo, había un filósofo que era muy citado por los artistas, que es Baudrillard, que trataba todo lo que era el simulacro y estas cuestiones del traslado de la responsabilidad, del juego de los valores y todas estas cuestiones, que es una forma casi mucho más asequible para nosotros los artistas, que cuando una de las primeras exposiciones que hice en Colombia, después de llegar de París, el crítico de arte José Nava Aguilar habló fue de construcción, que era un término que venía de la filosofía, supremamente complejo en los años 60, pero que después había pasado a la arquitectura, a la música, a la pintura ya de una forma más sencilla. Se ha simplificado el término. Entonces, él veía en una obra que puso en una publicación, la puso como una de las obras maestras de los años 80, que después tuvo varios procesos de esa obra. Él hablaba de deconstrucción y también decía que tenía un guión o una forma de elaboración muy parecida a una película que estaba muy de moda en ese momento, que era la de Almodóvar, la de las mujeres al borde de un ataque de nervios. Era este cuadro. Yo entendía perfectamente lo que él estaba diciendo con respecto a eso. Esto era cuando estaba expuesto originalmente, cuando él decía esto fue ya después de varias elaboraciones posteriores que tuvo esa obra. Y lo que hizo además de eso, que él hacía el simulacro de que esto era una obra maestra, era que después un artista, de nombre Nadine Ospina, hizo un trabajo que se llamaba Fausto sobre esa obra y después la volvió a reconstruir, que la obra misma empezaba a tener su propia historia y su propio guión como si fuera una película. O sea, a partir de esta obra podía salir una película. Entonces, esta obra tenía mucho color, como podía tener la película de Almodóvar, pero no era eso donde estaba el parecido, era en su construcción. Era una forma de guión muy diferente a la que estábamos acostumbrados, que después vino la película esta de los guiones de Tarantino y todas estas cuestiones que alteraron mucho ese sentido del guión lineal que se construía antes. La dramaturgia clásica, en donde había una linealidad y había un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces ya ellos vinieron con una deconstrucción de la historia, poniendo el final al inicio, el inicio al final, y en el centro pues el efecto climático. Pero acá en tu obra, en esta obra, que es extraordinaria, también veo esa linealidad
que puede tener una película y un celuloide, en donde hay diferentes momentos y se construye también un plano secuencia. Sí, en plan, sí. Aquí este formato es completamente innovador, ¿no? En la pintura, este formato, ¿para qué tipos de espacios puede estar diseñado? Este cuadro está, hay obras muy largas, hay unas que miden 24 metros, esta mide 12 metros de largo, y esta estuvo propuesta para la colección de Sarmiento Angulo, y tenían una pared y todo, pero al final no la compraron. Esa obra está, yo la conservo, pero ha sido alterada, porque todos estos fragmentos que tú ves aquí, añadidos, estos los compró el artista Nadine Ospina y elaboró a partir de ellos una instalación que llamaba Fausto. Ahí va a otra cuestión que también tiene que ver relación con el Goethe, con el Fausto de Goethe. o con el mito de Fausto en general. Para mí me impactaba particularmente porque hay una cosa curiosa. Yo conocí el doctor Fausto de Thomas Mann no por el libro primero, sino por la película. Aquí en un festival de cine alemán trajeron esa película y yo quedé muy impactado con ella. La de Thomas Mann, que tiene que ver con toda la elaboración filosófica de Nietzsche, pero comparada con la dodecafonía de Schoenberg, y el que le servía de asesor a él era un filósofo muy importante del movimiento que era Adorno. Adorno vivía en la misma ciudad que Thomas Mann y era el que le hacía toda la asesoría musical del doctor Fausto. Ahí volvemos otra vez a una alusión al cine, que también va muy relacionada con los cambios, y supongamos, yo los veo muy cercanos a toda esa evolución del arte que dentro de los avances en la física o en la astronomía o en distintas cosas que cuando le llegan a uno ya simplificadas, uno ve ciertas similitudes. Por ejemplo, en esta obra ya más reciente, unas obras como esta, se acercó un crítico mexicano en una exposición que estaban en exhibición estas piezas y me habló de física cuántica. Y dije, pues a mí sí me interesa mucho la física cuántica, yo sé muy poco de física, pero todo esto, entonces él me aconsejó algunos documentales y cosas de física cuántica para novatos, para legos en el asunto. Y yo sí veo una relación cuando se habla de salto cuántico y todos esos términos con la obra, pero también porque ha habido una inquietud muy fuerte con respecto a lo que es tiempo y espacio en mi obra. Un crítico de Medellín, Valencia, hablaba de que yo estaba proponiendo una nueva relación espacial, que era lo que más me interesaba a mí justamente en ese momento, y veía que la obra no se recorría de una manera lineal, sino en ondas, que el ojo del espectador entraba y salía en esta forma. Yo entendía perfectamente de eso que estaba hablando él y había algunos espectadores que lo lograban captar en la exposición. Son cosas que están ahí presentes en la obra y que se han ido construyendo y que realmente podrían tener un campo de innovación fuerte, pero que no entran dentro de un discurso científico ni son valoradas en ese sentido. O sea, la obra necesita una relectura, por eso son importantes el libro, la película, esta charla contigo, la relación con la obra cuando se llega a cierto campo de apreciación muy distinta a la normal, cuando ella empieza a dar sus reglas y a mostrar cómo es su propio, pues no reglas sino caos, justamente su propia manifestación material. Bueno, hay algo que a mí me inquieta, me causa mucha curiosidad, una curiosidad fantástica, y es entender de dónde surgen todas estas geometrías, estas formas, estos saltos cuánticos
dentro de una obra. O sea, el artista en este momento, cuando inicia con el lienzo en blanco, ¿tiene visibilizado el final? ¿O cómo empieza a surgir y a construirse todas estas capas, estos colores, toda la profundidad de la obra? ¿Cómo es ese proceso? Sí, cuando dices eso, yo he querido o he soñado con que sean otros los que indaguen sobre eso, que están todos los elementos ahí, pero que se necesita alguien que indague. O sea, yo estoy ocupado haciendo, y habrá otra persona que interpreta o indagará sobre eso. Hay una imagen también de cine que me llamaba mucho la atención porque veía que era algo así lo que ocurría en mi interior, es en la película de Spielberg de Encuentros cercanos del tercer tipo, cuando empiezan a tratar de dibujar algo, a ver algo que está dentro y no saben qué es, hasta que lo construye con barro y hace esa especie de montaña. Es como que hay algo que está por hacerse y que está muy definido en alguna parte, pero que uno solamente es un vehículo para eso. Entonces de pronto es ahí donde surgen. Es claro que hay elementos que van caracterizando lo que pueden llamarse el estilo o la manera de construirse una obra. Y en el caso particular de Salas es que él en cierta forma trabaja de una manera autodidacta, construyendo su técnica a partir de la elaboración misma y no tener una técnica preestablecida. Pero eso termina conjugándose también porque a punta de ejercicio, lo que se llama maestría, empieza a darse cierta continuidad dentro de eso, que no hay ya pregunta. A mí me encantaría llegar a un momento en que ya no me pregunte por qué hago esto ni qué fin tiene. Cuando uno está joven, quiere crecer en su arte, quiere indagar, no quiere repetirse, quiere ver que las cosas pueden descubrirse muchas cosas. Después ya no, pasa una etapa en la que uno ya se instala y empieza a ser más el artesano, el que trabaja para la obra, que el autor. Y es curioso que mucha obra de juventud de los artistas es más apreciada que la obra de vejez. Pero ese es una cosa que he pensado muchas veces, es que la pintura es un oficio de viejos. Es con la maestría, con la ejecución, y que los buenos pintores son buenos viejos. En cambio, en otras disciplinas no, es cuando se es joven. Pero claro que puedo estar equivocado, ¿no? Porque no se cumplen todos los artistas. Y también el público a veces tiene aprecia más la obra de juventud, porque tiene un vigor distinto, tiene unas cosas, más que la obra de maestría. Bueno, también puede pasar con los vinos, ¿no? Que los vinos en un Beaujolais que se toma fresco le gusta más a la gente que un vino que ha sido añejado. Yo veo dentro de la obra que está expuesta acá de Salas, en este libro, que desde muy joven Salas tiene un estilo muy propio y durante todo el recorrido pues ya cronológico de su desarrollo como artista también ha mostrado un estilo muy propio, pero en el fondo debe haber digamos de alguna manera influencia, o deben haber algunos artistas de los cuales Salas de pronto se ha inspirado para construir su obra propia. ¿Cuáles serían, por ejemplo, dentro de este libro algunos detalles de ese aspecto? Yo creo que ahora se me ocurre que pues que Salas se inspira en Salas. Te voy a decir por qué. Por ejemplo, estas obras, en paso a paso,
esta secuencia, como yo le seguía el paso a cada obra y cada obra tenía, pues, según fotográficamente era fotografía, no era fotografía digital, era el cuadro terminado está acá, que es este, pero arrancaba de un cuadro que ya había sido expuesto, un cuadro que ya había tenido su vida, su propio proceso. O sea, yo pintaba sobre el cuadro ya hecho. Eso ha ocurrido mucho con mi obra. Por ejemplo, en una obra anterior, en la que comentaba las primeras abstracciones, yo estaba en la escuela, las hice cuando estaba estudiante en la escuela de París, y llegó un nuevo profesor que era el profesor Estrella, se llamaba Lechinsky. Entonces, se interesó en mi obra. Yo estaba en un taller muy grande donde había muchos muchachos trabajando y se interesó solo por mi obra. Él iba a escoger 7 alumnos nomás, dentro de los cientos que había en la escuela. Y entonces se interesó y él seguramente vio cierta parentesco entre mi trabajo y el de él, pero yo el de él no lo conocía. Y vine a conocerlo después y dije, claro, estos grafismos tienen que ver con su obra, pero él no tenía nada de texturas ni nada de esto, y su obra era como la de Mata o como la de otros artistas que son figurativos muy, que no trabajan con semejanza, sino una figuración libre, como se inició con Picasso y con todo ese proceso de formación que se dio con el cubismo. Entonces fue el caso contrario, y así me puede haber pasado. O sea, yo veo a posteriori la relación. Cuando yo hacía estos cuadros de colores, tuve la oportunidad de ir a las cuevas de Altamira, y eso sin hablar de estas, y pude entrar a verlas. Eso después restringieron la entrada, y vi mis cuadros ahí. O sea, el proceso era como a la inversa. Ahora, por ejemplo, en estos, este cuento con Rogelio Salmona me gusta mucho, que aquí está relatada la visita a esta exposición con Rogelio Salmona. Yo a veces veo estos cuadros y veo el paisaje que me vine a encontrar acá. Pero este paisaje me lo encontré 15 años después. Como que hay alusiones a paisajes acá que yo no sabía que iba a tener un ventanal de estos, como de 16 metros, en la cual es como se corta y se fragmenta, mira, el paisaje, estos grises que fragmentan, y que Rogelio Salmona veía aquí su proyecto de la pedagógica y me decía, mira, es que por aquí se entra, por aquí se sale, como si fuera un plano, veía el cuadro, en esta especie de escenografía de cubo escénico que se había construido con la obra. Entonces es como que esa relación no es sino al revés. Hay unos cuadros, por ejemplo, que se llamaban En Contravía porque el cuadro final inspiraba los bocetos, o sea, los bocetos venían después del cuadro. Correcto. En cierta entrevista que yo le hice en algún momento a tu amigo científico Manuel Elkin Patarroyo, hablando de la obra de Salas, él hacía una interpretación de lo metafísico y del encuentro de dos mundos psíquicos, el del artista y el de la obra. Entonces interpretaba la obra como un mundo, ¿sí?, que surgía a partir de una estructuración psíquica que viene de una persona, en este caso del artista que hace estas obras. Tú de alguna manera ¿dónde encuentras esa relación psíquica entre la personalidad de Carlos y la obra de Salas? Lo que es curioso, antes de contestarte eso, es lo que ocurrió con el doctor Patarroyo y la obra. Estos cuadros están en la fundación de
del doctor Patarroyo, donde se investiga la vacuna de la malaria, y él trabaja con proteínas y con vacunas sintéticas. Entonces, cuando yo llevé estos cuadros a la fundación, él me mostró en su computador cómo eran las proteínas y se parecían mucho a estos cuadros. Yo no tenía ni idea. Entonces bromeamos mucho que quién se copia de quién. Es una broma que hay con respecto a eso. O sea, la afinidad existía, pero desde dos lugares distintos. Entonces, a mí la parte esotérica de la obra siempre me ha causado un poquito de recelo, y trato como de mermarle a eso, a toda la parte mística de la obra, pero cada vez veo que ella cobra más lugar, cobra un lugar más importante ahí. O sea, hay una cuestión también de que la obra, yo consideraba que la obra no era para hacerse una catarsis, ni es una obra que pueda volverse un fetiche, pero sí veo que ella misma tiende hacia eso, a pesar de mí mismo. Entonces hay un choque ahí extraño. Por ejemplo, a mí me interesa Carl Gustav Jung y no me interesa Lacan, por ejemplo, alguien que me mencionaba que por qué no más bien leía Lacan. Y Jung lo que tiene es que es un psicólogo en el cual la cuestión espiritual y esotérica va muy bien con su pensamiento y con su manera de ver el mundo. Entonces él siempre se resistió a que eso se hiciera público. Por ejemplo, el libro rojo él prohibió que se publicara en vida. Estaba prohibido, estaba guardado en una caja fuerte y los herederos tomaron la decisión de publicarlo, porque él tenía mucho temor que lo malinterpretaran. Entonces de pronto ese es mi temor también. Entonces de pronto con el tiempo se va a ver más claramente qué relación hay entre ese mundo interior, ese mundo también con ese mundo extrasensorial que puede estar rondando, o que puede haber, que realmente creo que hay algo en eso para que uno se dedique toda su vida a pintar cosas que no tienen sentido. Tiene que haber algo detrás de eso. ¿Habría alguna forma de definir la obra de Salas? En eso sí comparto lo que decía Kierkegaard, que definir reduce, que definir que no es una buena estrategia definir. Es mejor no definir. Pues hay cosas que se pueden definir fácilmente porque son simples y son así. Esto es muy complejo como para darle una definición. Sí, porque de hecho, frente a una obra abstracta, pues es muy complejo poder llegar a una definición, ¿cierto? Pues uno de pronto, si aprecia una obra figurativa, puede descubrir otras cosas, ¿cierto? Que son más reales para la mente humana. Pero si uno se enfrenta a una de tus obras o a una de las obras de Salas, pues se encuentra con mundos extraños, desconocidos, en donde las formas pues no son las que el cerebro ya tiene construidas. Por eso lo abstracto es tan complejo de interpretar o definir. Pero yo quería preguntarte, ¿por qué un comprador o un coleccionista se atrae por la obra de Salas? ¿Qué le llama la atención? Hay distintas cuestiones con eso, una pregunta, pero voy un poquito atrás a tu reflexión sobre esto. Es el Evangelio según Jesucristo de Saramago, en la cual sus primeras páginas están dedicadas a describir un grabado de una crucifixión. Es una descripción maravillosa la que hace él, de todos los elementos que tiene ese grabado, pero en última lo que hay ahí es un papel y tinta, no hay nada más. No hay nada más.
Entonces, todos son pretextos para que el espectador, el observador, indague con lo que él tiene en su interior y vaya hacia eso. Entonces, no sé si una pintura que tenga imagen o que trabaje tanto la semejanza como ocurría en el arte europeo hasta comienzos del siglo XX, sea el camino apropiado, o una pintura que no tenga elementos figurativos o que llamen a la figuración. De todas maneras, la gente puede imaginar lo que quiera con una obra. Había unos cuadros míos que yo veía, una cosa coincidencial es que la gente veía, por ejemplo, cuando estábamos colgando uno de los cuadros en el Museo de Arte Moderno, que era una franja larga de 24 metros, mientras este amigo turco, Jalil, veía Ankara, su tierra, dentro de los dibujos, y decía, mira, ahí está el palacio, ahí está la yo no sé qué, me mostraba dentro del dibujo, que el dibujo era abstracto. Al rato me llamaba el jefe de montaje y me decía, mira mi finca en la, yo no sé dónde, en Sasaima, mira, ahí está, yo no... Entonces era como una forma de llamado que Álvaro Medina hacía comparación con lo que decía Leonardo da Vinci de verle en las grietas, pero ya dentro de otro nivel, o sea, se traspasaba a otro nivel. Entonces, de pronto, este tipo de comunicaciones puede hacer que la persona se interese por la obra. La persona, cuando compra una obra, es porque se apropia de ella. Entonces, como que hay algo que hace que tiene que ser. Ese es el verdadero coleccionista, o el comprador, así no sea coleccionista, que tenga muy pocas obras, pero que lo haga así. Y hay otros compradores que lo hacen por especulación, y hay muchos factores para eso. Pero el principal es cuando sí hay esa forma de apropiación, o sea, yo me introduzco dentro de mi mundo interior, dentro de mi historia, este nuevo elemento extraño que está hecho por un artista y que está lleno de contenido supuestamente, y lo convierto en parte de mi historia. O sea, me comunico con él, pero además de comunicarme, hago una especie de entrelazamiento, que es lo que en física cuántica se llama el entrelazamiento entre partículas que cuando se entrelazan después no se pueden estar, no pierden esa comunicación a pesar de que estén separadas. ¿Dónde encontramos los lenguajes del cine dentro de la obra de Salas? ¿Tú que has hecho cine, dónde los encuentras? Pues yo los veo de muchas maneras, porque de alguna forma hablábamos hace un rato de los planos secuencias, que es una técnica para poder desarrollar una secuencia, en la geometría, en los encuadres, en la iluminación, en el equilibrio del cuadro. Ahí yo veo pues gran parte del lenguaje del cine dentro de la obra. E incluso pues el cine se influencia del arte y de la pintura para desarrollar sus formatos. Pero específicamente como dentro de tus cuadros, dentro de tu obra, cómo se manifiesta el lenguaje del cine. ¿Dónde encuentra la voz, el lenguaje del cine dentro de la obra de Salas? La cuestión temporal, la cuestión espacial son las cuestiones que unen el cine y la pintura. Son los puntos que pueden tener en común. Porque hay cosas que son más gráficas que sí se pueden ver en mi obra, como por ejemplo fraccionar la obra en cuadros, o que tú llamas encuadre. Y ahora pensaba en la frase de Degas en la que trabajaba en el año 92, que era 1992, que era pintar un cuadro es como cometer un asesinato, es preciso tener previstas todas las coartadas, y veía que encuadraba perfectamente dentro de un concepto de una obra cinematográfica. Hacer una película es como cometer un asesinato, es preciso tener previstas todas las coartadas. O sea, la veo más cercana de pronto al lenguaje del cine, pero yo en eso hice un acercamiento a mi pintura. Lo que tal vez ocurra es que
es un lenguaje del cine, es un lenguaje con relaciones de la pintura muy reciente. Es claro, la pintura viene desde las cuevas de Altamira o antes, una pintura ya muy elaborada, una pintura que podía ser hecha en el siglo XXI. El cine no, pero hay antecedentes del cine que sí. Yo creo que el hombre convivió con la percepción cinematográfica desde mucho antes de que apareciera el celuloide o los elementos técnicos, igual que la fotografía, para que pudiera hacerse realidad. Los juegos con las sombras, yo creo que los primitivos mientras estaban pintando también podían estar jugando con sombras, haciendo cine, todos los intentos de cine. Cuando era niño nos gustaba mucho hacer ficciones de cine con lámparas o con cosas. Siempre teníamos como esa ilusión de crear ese mundo. El más curioso es el caso de Ingmar Bergman, que él siempre soñaba con tener una cámara y se podía tener. Yo viendo las selecciones que estoy repasando del año 48, se ofrecían cámaras de 8 y 16 milímetros para consumo popular. Debían ser muy caras, pero se podía. Era para no profesionales, digamos, no popular, pero sí para personas que no eran profesionales. Siempre ha habido mucho interés por eso, porque hay una manera también de hacer cine que tenemos constantemente, que son los sueños, ¿no? Los sueños tienen una forma de construcción muy parecida a la cinematográfica. Yo creo que era Artaud el que decía que en las noches construíamos en una pantalla negra para donde proyectar, ¿no?, nuestras películas, que son los sueños, ¿no? Entonces yo creo que eso viene a influir dentro de ese mundo de que es el mundo de la vigilia, el mundo nocturno, el mundo de los sueños, dentro de lo que es la construcción de una obra artística, ya sea una película o sea una pintura. Ya en la película de Ana Salas, sobre la obra de Salas, se ve materializada la obra de Salas en el cine. ¿Cuál es el eje dramático? ¿Cuál es la historia que cuenta la película de Ana Salas? Tú eras de los primeros que dijeron que el verdadero protagonista de la película era el cuadro, era la obra. Ahí hay distintas versiones, esa tiene mucho sentido lo que tú le das. Y el drama está o sea, cómo pintar un cuadro puede tener un eje dramático. Y se da, y al ver la película se construye así. Pero yo la veo muy asociada a lo que estaba hablando antes sobre los sueños. Lo que es curioso es que cuando yo reveo la película, cuando la vi por primera vez, sentí que estaba repasando un sueño. Era como si que no era yo el que estaba ahí, siendo yo, como pasa en los sueños, sino otro. Ahí sí, como en esa despersonalización, es un pintor de apellido Salas que está pintando y que uno lo está mirando y que es uno, pero que no es uno. Un poquito así como los juegos de ficción de Borges, que la identidad llega a su lugar, que es la no identidad. Lo que es realmente importante en el ser humano es lo que no es idéntico, el cambio, la transformación, las distintas posibilidades, o poderse ver uno desde afuera, que es lo que hace el cine, ¿no? Sobre todo en el caso de una obra referida a un pintor pintando dentro de su taller un cuadro. Al momento que yo vi por primera vez la película, me surgió la idea de encontrar dentro de la obra al personaje. O sea, hacer que la obra misma es el personaje. ¿Cómo podrías tú interpretar a ese personaje? O sea, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista espiritual. ¿Cómo podrías describir a ese personaje? Como cuando los críticos del cine o quienes escriben sobre cine describen el mundo o la personalidad de un personaje. Ese personaje, ¿cómo lo encuentras? ¿Quién es? Sí, el encuentro lo construye
es Ana. Ana construye ese personaje y me lo presenta. Es un personaje que para mí es extraño, es otro yo, porque definitivamente soy yo, no hay nada que me pueda indicar que no lo soy, pero dentro de una construcción cinematográfica que hace que sea otro. Entonces esa forma de verse desde afuera, pero también sin el reconocimiento, es muy importante, porque de todas maneras yo me reconozco en esa persona, tengo que admitirlo, pero hay una forma, está tan construido dentro del cine que no hay sino que aceptarlo. Tanto más, lo que es curioso es que logro aceptarlo más que como me acepto a mí mismo en la vida real. O sea, eso que hay ahí en la película, eso es, y lo acepto, con sus errores, con sus cosas, con todo lo que tiene. El hecho de de verse uno retratado, verse en una posición tan abierta al público, mucho más que una fotografía o que un video casero o cualquier cosa. Esta película llega mucho más profundo, y verse uno que uno no es uno, y que lo único que tiene que hacer es aceptarlo. Ya ver sus características, pues ahí están para que cualquiera lo pueda medir o juzgar si se quiere. Yo lo haría igual que cualquier otra persona. Puede ser de mal carácter, a veces puede ser un buen padre, o es intolerante, o cualquier cuestión que se quiera resaltar de una personalidad. Hablando de la personalidad de la obra, específicamente la que aparece y protagoniza la película de Ana Salas, en donde un escritor de guiones construye el perfil psicológico de un personaje, en el cual puede estar basado en sus vicios o en sus virtudes, ¿cierto? Sí, podríamos decir que esa obra circular, que es el personaje de la película, para mí, el personaje principal, puede surgir como un ser trágico por destino o un ser trágico por conciencia, así como lo planteaban los dramaturgos griegos, y en las tragedias se hablaba de seres trágicos. Es la base del drama. Si estamos hablando del cine, es construir un drama, y de la obra como un ser trágico. ¿Cómo verías tú a esa Buenísimo está esa anotación tuya, eso no había aparecido antes. Y claro, ahí es donde todo cobra más significado, eso, en lo que es un ser trágico. Y pues la elaboración mental que uno hace de él eso siempre hay laberintos por cuales quiere uno penetrar a eso. Recuerdo mucho que yo, para darle justificación a un cuadro, había un personaje que al final no salió en la película, que creía que el taller estaba tomado, que había una presencia maligna. Entonces yo le propuse a Ana que entrara dentro de la película, y que el traslado fuera que se sacaba ese ser maligno que había introducido a alguien por maldad, y el cuadro era el que lo iba a sustituir. Entonces después pues vimos, ahí en ese momento justamente apareció la película de Lars von Trier, la del meteorito o el planeta que se va a estrellar contra la Tierra. Entonces parecía más como eso, y ya tenía una dimensión más mística y menos, ¿cómo se dice?, menos de brujería, menos ordinaria en ese sentido, sino mucho más sublime. Pero uno, como queriendo buscar un amarre, dice, pues hagámoslo a partir de ese principio de que hay una presencia maligna. Entonces, por suerte, yo viajé al sur del Huila con esta persona, porque ella me dijo que había alguien que podía ayudarme en eso. Entonces yo tenía interés por la película, a ver si eso se introducía en la película como para darle un sustento. Ese temor mío de qué va a tratar la película, pues eso no me correspondía a mí.
Y no que yo quería darle como algo de intriga, es como cuando uno se va a enfrentar a su propia biografía y dice, pero yo qué voy a escribir si es que mi vida no tiene nada particular. Entonces inventémonos algo. O cuando yo te digo, hagamos un documental de Lavaché, pero pongámosle muerto para darle más patetismo. Y uno no se da cuenta que todo eso que tú dices, lo que es la parte dramática, la parte de personaje trágico, está en el interior y se está construyendo en su interior. No necesita cosas exteriores, ni necesita pretextos, ni nada. Ok, Yo creo que está completo, bueno. muy bonito. Gracias.